Bien, vamos a ver anatomía y fisiología del sistema nervioso desde la neurociencia. Me presento, soy médico, me llamo Pablo Menéndez, trabajo en la Cátedra de Fisiología Humana de la Universidad Católica de Santiago del Estero, en la Cátedra de Neuropsicología del Desarrollo en el Popular Progreso y en el Seminario de Integración Metodológica de la Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Una primera aproximación, porque la significancia desde la neurociencia es distinta, vamos a dividir el sistema nervioso en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico. De esta forma vamos a ver que el sistema nervioso central está constituido por las partes que están encerradas en la parte ósea, cráneo y columna vertebral, mientras que el sistema nervioso periférico va a estar formado por los nervios que emergen tanto del tronco encefálico como de la médula espinal. La configuración general del sistema nervioso central, que es a lo que nos vamos a dedicar, lo podemos dividir en encéfalo, formado por el cerebro, que lo tenemos acá, por el tronco tallo encefálico, que son estas tres estructuras que ya la vamos a identificar, que están separadas, el cerebelo, que es esto que está acá atrás separado, y por último la médula espinal. Para entender el porqué de los nombres difíciles que tiene el sistema nervioso, vamos a abordarlo desde la ontogenia. La ontogenia estudia el desarrollo del sistema nervioso desde que es un embrión hasta que nace el individuo y obviamente a medida que progresa en su vida. Y el sistema nervioso se forma a partir de la placa neural, que es una diferenciación del ectodermo. Esta se va a invaginar y va a formar un tubo hueco, es decir, esto es un tubo hueco. Después nos vamos a plantear si el sistema nervioso es hueco. Bien, vamos a ver que ese tubo, acá tenemos otro tipo de vista que es transversal, que está cortado. Ese tubo va a dar lugar a tres vesículas. La primera vesícula forma el cerebro anterior o prosencéfalo, pro de primero. La segunda vesícula forma el mesencéfalo, cerebro medio, y la tercera vesícula forma el rumbencéfalo o cerebro posterior. Entonces, de estas tres vesículas se van a formar 5 vesículas secundarias. 3 son el telencéfalo, que proviene del prosencéfalo, el diencéfalo, entonces tenemos 1, 2, 3, 2 de telencéfalo y 1 de diencéfalo. El mesencéfalo, que sigue manteniendo su estructura, mientras que el rumbencéfalo se divide en 2 vesículas, una el metencéfalo y la otra el mielencéfalo. Estamos hablando de un embrión de 5 semanas. Lo interesante es que el telencéfalo va a dar origen a los hemisferios cerebrales, el diencéfalo al tálamo, hipotálamo y epitálamo, el mesencéfalo va a continuar como mesencéfalo, mientras que el metencéfalo va a dar origen a la protuberancia anular o puente, al cerebelo y al bulbo raquídeo. Vamos a ver que en el medio va a haber un hueco por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo que nutre y protege al sistema nervioso. Ya lo vamos a ver en detalle. Y vean que este es un embrión de 5 semanas, es decir, ha cumplido un mes. Bien, acá miren, un cerebro de 25 días, acá el tamañito bien chiquitito, 35 días como va aumentando el tamaño, 40 días, 100 días. 100 días más o menos son 3 meses. Ya tenemos un cerebro formado. Para llegar luego a los 9 meses, donde ya el cerebro está incompleto, porque va a tener todas las neuronas, pero no van a estar comunicadas. Y eso lo va a hacer luego el ambiente, el entorno de ese niño. Vamos a organizar un poco. Tenemos prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo.
telencéfalo, que forman los hemisferios cerebrales, el tálamo, hipotálamo y epitálamo, van a formar el cerebro. El mesencéfalo, y acá el bulbo raquídeo, que proviene del mielencéfalo, que a su vez proviene del rombencéfalo, y el metencéfalo, que forma la protuberancia, los tres elementos, mesencéfalo, bulbo raquídeo y protuberancia, forman tronco encefálico. Luego tenemos el cerebelo y por último la médula espinal. Veamos este dibujo donde tenemos todo lo que es el cerebro, telencéfalo, tálamo e hipotálamo que pertenecen al diencéfalo, el mesencéfalo, la protuberancia o puente y el bulbo raquídeo, que los tres en conjunto forman el tronco encefálico. Luego tenemos el cerebelo y por último la médula espinal. Podemos decir entonces que el cerebro es hueco, ¿sí? Tiene espacios, que lo vamos a ver en este otro gráfico, donde lo que es el telencéfalo tiene dos ventrículos laterales, que se lo ve en este corte, son dos grandes, un tercer ventrículo que se ubica a nivel del diencéfalo, el acueducto cerebral que conduce todo este líquido hacia este cuarto ventrículo, que es entre el cerebelo y el tronco encefálico, y el canal central, que es el que va hacia la médula espinal. Si lo vemos acá, ese líquido, en definitiva, acá tenemos el cuarto ventrículo, un agujero llamado o foramen de Magendie, donde va a hacer que el líquido circule por todo el exterior del encéfalo en un lugar llamado espacio subdural, espacio subaracnoideo. ¿Esto qué es? Es una serosa que protege a todo el encéfalo, que está formado por la dura madre, la pía madre y la aracnoides. Se llama aracnoides porque acá, si ustedes ven esta estructura, parece como si fuera tela de araña. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque un niño con hidrocefalia, estos espacios se empiezan a llenar de líquido con serios daños para ese niño si es que no es tratado adecuadamente, ya que aumenta la presión dentro del cerebro. Bien, tenemos prosencéfalo, está formado por el telencéfalo y diencéfalo que forman el cerebro. Si vemos acá una imagen, es igual, pero muy parecido a una nuez. Esta nuez está unida por un istmo. Este istmo, si uno separa la nuez, tiene dos hemisferios o dos partes de una nuez, y en el cerebro nuestro pasa igual. Tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho que están juntos, unidos por un istmo que se llama cuerpo calloso. Bien, ¿cómo podemos estudiar el prosencéfalo? Una forma sencilla es dividiendo la sustancia gris de la sustancia blanca. La sustancia gris, si ustedes ven acá, esto es corteza cerebral, ahí es donde se concentran las neuronas. Ahí están los cuerpos de las neuronas, están los circuitos engramados, veamos acá, como si fuera un microprocesador. Acá están todos los transitores, esto sería de la ingeniería cibernética, pero para nosotros nos interesa porque aunque ustedes no lo crean, no se inventó un chip que tenga el mínimo parecido con el sistema nervioso del ser humano, de lo complejo que es el sistema nervioso del ser humano, siendo que los componentes del sistema nervioso del ser humano son microscópicos. Bien, ¿cómo entendemos la sustancia blanca? Y la sustancia blanca, si ven acá, habría unas neuronitas de acá. Acá está la neurona, sigue el axón, ustedes ya vieron esto, y el axón constituye la sustancia blanca. Este axón está recubierto de mielina. Entonces, comunica este sector del cerebro con este otro. Entonces, la sustancia blanca es lo que vemos acá, y si uno lo podría explicar de una manera gráfica, es el tendido de cables entre grupos neuronales donde va la información.
Esto tiene mucho sentido para nosotros debido a que el sistema nervioso cuando uno nace viene con la dotación de neuronas, que es más o menos parecida en una media para todos los seres humanos. Sin embargo, la diferencia va a estar entre si están poco o mucho conectadas. Bien, vamos a hablar entonces, ahora hecha la aclaración entre lo que es sustancia gris y sustancia blanca, de la sustancia gris, donde están todas las neuronas, donde se toman todas las decisiones. El telencéfalo da origen o está formado por sustancia gris de corteza cerebral, ganglios basales y el sistema límbico, mientras que el diencéfalo por tálamo, hipotálamo y hipotálamo. Si vemos acá la corteza cerebral, si la cortamos, vamos a ver que presenta 6 capas de neuronas. Neuronas que son distintas. Algunas son piramidales, otras son pequeñitas, otras son de múltiples formas y todas están comunicadas. Si vemos desde la capa 1 a la capa 4, es netamente receptora, es decir, se dedica a recibir los estímulos externos. ¿Cuáles? La visión, la audición, el gusto, el olfato. Mientras que las capas 5 y 6 están abocadas a emitir una respuesta al entorno. Esta puede ser desde una respuesta motora simple a respuestas muy elaboradas. Bien, entonces vamos a estudiar la corteza cerebral. Una forma fácil de entenderla es dividiéndola en frontal, parietal, temporal, occipital e insular. Aquí vamos a ver. Esto que está pintado de celeste y algo de morado es la corteza frontal, da hacia la frente. Esta que tenemos acá de verde y todo amarillo es la corteza parietal. Esto que está de rojo es la corteza occipital. Esto que está de marrón es la corteza temporal. Y si uno pudiera abrir esta separación que hay entre el lóbulo temporal con lo que sería la corteza parietal y frontal, encontraría en su profundidad el lóbulo de la ínsula. Esta separación se llama cisura y esta cisura, esta que estoy señalando, tiene un nombre propio que es de Silvio, cisura de Silvio, mientras que esta otra que separa el lóbulo frontal del parietal es cisura de Rolando. Bien, perdón, volvamos a la diapositiva anterior. No se puede, pero ahora yo le voy a explicar la función. Acá tenemos la frontal, todo de verde y este también de marroncito. Acá la función específica es motora. Esto quiere decir que va a dar la respuesta motora al entorno. Luego veremos que el área prefrontal es la que toma las decisiones qué respuesta vamos a dar. Además, en este lóbulo frontal encontramos el área de Broca, que es el área de expresión del lenguaje. Mientras que de este lado, pintado de azul, es la corteza parietal, que se encarga más que nada de interpretar los estímulos sensitivos, el dolor, el tacto, la vibración. Y tiene un área de asociación que ya la veremos en profundidad. Luego tenemos la corteza occipital, que está de naranja y amarillo, que es puramente visual, mientras que tenemos la corteza temporal, que es puramente auditiva, donde se encuentra el área Wernicke, que es el área que interpreta el significado del lenguaje, pero obviamente el temporal no solamente es auditivo, sino que también es olfatorio y es gustativo. Entonces hacemos una gran división. Si yo paso una línea que divida esto, a ver, vamos a tratar de hacerla así, vamos a ver que lo que está por delante de esta línea es motor y da una respuesta al entorno, y lo que está acá atrás es sensitiva y recibe toda la información auditiva, olfatoria, gustativa y la integra. Muy bien, si lo hacemos más complejo, miren,
Esta es una cara lateral del cerebro, que es la que veníamos diciendo. Acá tenemos frontal motor, parietal sensitivo, occipital visual y temporal auditivo. Si la cortamos por el medio, recuerden la nuez, si la dividimos por el istmo, vamos a ver, esto que está acá es frontal, esto que tenemos acá es temporal y esto que tenemos acá es occipital. Si la vemos desde arriba, todo lo que está delante es frontal, lo que emerge en este sector es parietal y lo que está acá atrás, al último, occipital. Y si lo vemos desde abajo al cerebro, vamos a ver lo frontal en rojo, lo temporal en verde y esto que está en marrón es lo occipital. Bien, esa ha sido una primera aproximación a la corteza cerebral, que ya la veremos en profundidad, obviamente. Es para que vayamos comprendiendo algunos conceptos y su significado. Ahora vamos a ver los núcleos basales o ganglios basales. Estos, que es sustancia gris, está formado por el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, la sustancia negra y el núcleo subtalámico de luz. Si lo vemos acá, el núcleo caudado es este chiquitito que está acá. El putamen es esta lonja marrón que tenemos acá. Recuerden que estos son grupos de neuronas organizadas. Al lado tenemos el globo pálido, que son estos dos núcleos que están acá. Abajo tenemos el núcleo subtalámico de Lewis. Y por debajo la sustancia negra. Todos estos tienen grupos neuronales, así como recién vimos la corteza que tenía los grupos neuronales, es sustancia gris y tienen una función. ¿Cuáles son las funciones de los ganglios basales? Una, regular el comienzo y el fin de los movimientos. Esto sobre todo en enfermedades como el Parkinson, vamos a ver que tienen dificultad para iniciar el movimiento, es un movimiento en rueda dentada, y una rigidez que no le permite empezar el movimiento. Segundo, control de los movimientos asociados, en especial la mímica emocional, la gesticulación del habla. Tercero, control de los movimientos automáticos. Cuarto, ayuda a algunos procesos cognitivos como la atención y la memoria, por eso es importante para nosotros de la neurociencia. Y quinto, va a estar asociado con el sistema límbico para regular las conductas emocionales. Y sexto, que es muy interesante, es la que determina todos nuestros hábitos, tanto los buenos como los malos. Acá, por ejemplo, vemos lo que es la mímica emocional. Ustedes ven la cara de este niño y es la cara de un niño triste. Entonces, ¿qué hacen los ganglios basales? Contraen los músculos de la cara de tal manera que hace una disposición que socialmente entendemos que el niño está triste. Acá vemos cómo se contraen distintos los músculos de la cara y vemos a un niño alegre. Digamos, no es que yo tengo que falsear qué es lo que estoy sintiendo, sino que espontáneamente, de manera inconsciente, se expresa el sentimiento. Uno cuando ve a alguien en la cara, sabe perfectamente si está bien o mal o qué está viviendo. Y acá, esto es la cara enojada, con el ceño fruncido. Entonces, todo esto lo determinan los ganglios basales. Ahora, habíamos dicho control de los movimientos automáticos. ¿Cuáles son? El movimiento de los brazos, el caminar o el correr. Eso se hacen de manera automática a través de los ganglios basales. Bien, dejamos los ganglios basales y vamos al sistema límbico. El sistema límbico está formado por la amígdala, que no es el de la garganta, sino del cerebro, el hipocampo, el fornix, la corteza cingulada, el septum y los cuerpos mamilares. De acá los que se destacan son la amígdala y el hipocampo, que son el eje de la neurociencia. Bien, acá vemos una imagen donde se ve. En sí el sistema límbico es como un anillo que está rodeando al cuerpo calloso.
Entonces, vamos a ver acá la amígdala, que es pequeñita, el hipocampo, que está en esta zona, el fórnix, los cuerpos mamilares y el septum, que es lo mismo. Bien, si lo vemos en un corte transversal, esto de acá, ustedes ya lo conocen, son los ganglios basales. Acá abajo se ve el hipocampo. ¿Y por qué se llama hipocampo? Porque tiene la forma de un hipocampo. Además tiene, digamos, el hipocampo unas zonas especializadas que son la corteza entorrinal. Bueno, en definitiva, esto no les voy a abundar en este momento, pero sí lo vamos a ver, y todo esto está relacionado con la memoria. ¿Cuál es la función del sistema límbico en lo general? Si bien cada una de estos núcleos grises tiene funciones especiales, pero vamos a ver el sistema límbico en general. Creo que ustedes lo sospechaban, está encargado de lo emocional, en la manifestación, en reconocer las situaciones de peligro. Si ustedes van por la calle y notan que algo es distinto y que puede ser peligroso, automáticamente el sistema límbico no necesita que el cerebro piense, sino que este sistema límbico pone en alerta al sistema nervioso. Interviene además en el aprendizaje de la memoria. Obviamente siempre vamos a recordar y vamos a aprender más de las experiencias que han sido difíciles y a veces con connotación negativa. Por ejemplo, un niño que mete los dedos en un enchufe y le da la corriente, nunca más va a volver a meter los dedos, y hubo un aprendizaje y una memoria. También la motivación para la acción, esto es fundamental, que ya lo veremos cuando veamos la conducta del individuo. El miedo aprendido asociado a dolor, esto tiene que ver también con lo que les comenté de meter los dedos en el enchufe, y la jerarquía social. Vieron que en grupos siempre hay una persona que domina al resto. Esto lo determina en especial la amígdala, donde genera agresión implícita. ¿Qué quiere decir agresión implícita? La agresión implícita es una agresión que no es explícita. Explícita es cuando uno quiere agredir a alguien con los puños. Implícito es todo que uno lo percibe pero no sabe exactamente, acá hay algo que no está bien, y así dominan en la jerarquía social en el grupo. Y por último, este sistema límbico, y en especial la amígdala, se encarga de registrar el miedo innato, es decir, los bebés, desde que somos bebés nacimos con este miedo, que es al abandono y a las alturas. Es decir, un bebé abandonado probablemente se deje morir. Y el miedo a las alturas debe ser por todos nuestros ancestros, que ante no interpretar el borde de un barranco que le sigue la muerte, entonces cuando estamos a las alturas, automáticamente despierta ese temor. Bien, pasemos al diencéfalo. Acá en el diencéfalo, vamos a repetir lo que venimos repitiendo, tenemos el tálamo, que es como estos dos ojos en medio del cerebro, y el hipotálamo, que es lo que está acá abajo, este grupo de núcleos que son muy importantes. En realidad, obviamente, todo es importante, pero ahora vamos a ver por qué. El diencéfalo tiene como función, en lo que es el tálamo es como el portero en el edificio. Ahí vienen todos los estímulos desde el exterior, antes de llegar a la corteza cerebral, hacen su sinapsis anterior en el tálamo. Entonces, como un portero en el edificio, nadie entra a un edificio sin antes haber sido asistido por el portero. Con respecto al hipotálamo, el hipotálamo representa menos del 2% de la masa encefálica. Sin embargo, esto lo hemos heredado de nuestros ancestros, y nuestros ancestros de los reptiles. ¿Por qué? Porque ahí están todas las funciones instintivas, el hambre, la sed, todo lo que hace hacia la supervivencia de la especie, la conducta sexual, la lucha, la huida. Además controla todas las funciones vegetativas, es decir, que se produzca la respiración, que lata el corazón, que funcione el aparato digestivo. Otra función del hipotálamo es la agresión afectiva y predatoria. La afectiva es la que uno defiende sus afectos, una madre que defiende a su bebé, y la predatoria, esto es
más que nada del mundo animal, es cómo se alimenta, por ejemplo, un león que es predatorio porque va a conseguir su alimento. Mientras la agresión afectiva es siempre ruidosa, donde hay gritos, póngale una novia que vea a su novio con otra mujer y va a haber gritos y va a haber agresión afectiva, y todo dado por el hipotálamo. Mientras que la agresión predatoria es silenciosa, se esconde el león detrás de un árbol o algo para atacar y dar el zarpazo. Además, el hipotálamo controla el sistema endocrino, toda la función endocrina, por eso cuando uno anda nervioso empieza a funcionar mal el sistema endocrino, que sube la prolactina, que hay hipertiroidismo, que no funciona bien esto. ¿Esto por qué? Porque el endocrino que secreta las hormonas está subyugado al cerebro. Si el cerebro no está en estrés y vive normal, el sistema endocrino funciona bien. Pero si está muy estresado empieza a haber alteraciones. Bueno, regula también la temperatura corporal. Y por último, el epitálamo, que es una estructura muy pequeñita, medio desdeñada por los científicos porque no se identifica bien la función, tiene que ver con el sueño porque secreta la melatonina y el registro de los olores con respuesta emocional. Si ustedes sienten un aroma a café, le va a recordar a algo. Aroma a un perfume, le va a recordar a alguien. Veamos, acá una breve imagen de cómo se van integrando los núcleos basales, sistema límbico y diencéfalo. Este es un corte sagital y vemos, por ejemplo, acá los ganglios basales. Esto muy probablemente sea el núcleo caudado. ¿Cuál es su función? Control de los movimientos, aprendizaje, los hábitos, la cognición y la emoción. Al lado tenemos el tálamo. El tálamo regula el sueño, la conciencia y el alerta. Veamos acá, el hipocampo, que está por abajo. Se encarga de la memoria y acá dice navegación. En realidad lo que sería es la memoria espacial. Digamos, uno reconoce, por ejemplo, cuando uno viaja en colectivo hacia el centro y en el centro ya tiene un esquema mental armado en la distribución de las calles, donde está ubicado determinado negocio. Eso quien lo hace, el hipocampo. La amígdala, la memoria, la toma de decisiones, la construcción de decisiones y la respuesta emocional. Y por último, el hipotálamo, que hace el control de todo el cuerpo, de la temperatura, del hambre, de la fatiga y del sueño. Bien, entonces, ya con esto hemos visto todo lo que es sustancia gris en el cerebro. Ahora vamos a ver la sustancia blanca. Recuerden la sustancia blanca como si fueran los cables que unen los microprocesadores. Se dividen en fibras comisurales. Comisura quiere decir que une un sector con el otro, donde se destaca el cuerpo calloso, la comisura anterior y posterior. Las fibras de asociación, que es la sustancia blanca cortical, la vamos a explicar cada uno, y las fibras de proyección, que son las que suben y bajan del cerebro, que es la cápsula. Si vemos acá, el cuerpo calloso, son estas fibras rojas que unen el cerebro izquierdo con el cerebro derecho. Y la cápsula interna, que es una fibra de proyección, son las que vienen de abajo, probablemente de la médula espinal, se ubican entre los ganglios basales y el tálamo y se van hacia la corteza cerebral. La que más nos importa, en realidad importan todas, pero vamos a ver, por ejemplo, cuando hay trastornos de aprendizaje no verbal, por ejemplo, cuando el individuo nace sin el cuerpo calloso, vamos a ver cómo está desconectado el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Entonces, acá vemos en una tomografía cómo discurren los axones, las fibras nerviosas que comunican las neuronas de este sector con este sector en una alta densidad. Es así que esta es una pieza de disección. Dice que acá se ven muy claritas las fibras, cómo transcurren el cuerpo calloso. Son 300 millones de fibras que hacen que el cerebro derecho le diga al cerebro izquierdo que está pensando.
y al revés, están en permanente comunicación, dependen uno del otro. Si vemos, acá está cortado, esto como si fuera la nuez, ¿se acuerdan? Este es el cuerpo calloso, por ahí es donde van todas estas fibras. Tiene esta forma y está comunicando el cerebro derecho con el cerebro izquierdo. Muy bien, entonces habíamos dicho que además estaba la sustancia blanca cortical que tenemos acá, que es esto que está acá de blanco, que lo que hace es comunicar, qué sé yo, puede ser la corteza frontal con la corteza temporal. Entonces salen axones de este lado y van por la sustancia blanca cortical hacia la zona temporal. Y bueno, y acá reiterar la cápsula interna, donde por acá suben estos axones en una gran cantidad. Y si lo vemos, miren, esta es una imagen, acá se ve cómo suben los axones hacia la corteza, tanto de un lado como del otro. Acá tenemos el cuerpo calloso, como el cerebro no es, digamos, es importante la dotación neuronal, pero también es muy importante las redes de comunicaciones. Esto en forma en un perfil, cómo también se distribuyen y lo necesario que es que el cerebro esté bien conectado. Y vamos a ver, por ejemplo, en el autismo, cómo todas estas fibras no se desarrollan de manera adecuada, entre otras, otros padecimientos. Entonces, acá vemos la cápsula interna y de ahí sale lo que se conoce como corona radiada, es decir, axones que van hacia todo el cerebro. Y lo vemos acá, de perfil, la corona radiada es impresionante la cantidad de fibras. Necesitamos un cerebro plenamente conectado. Entonces, son millones y millones de conexiones, algo que todavía la cibernética no ha logrado desarrollar. Bien. Para terminar con este aspecto del cerebro, el cerebro tiene dos hemisferios, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Y se habla de un concepto que son dos cerebros, una mente. En este concepto hay una definición que es contralateralidad, donde un hemisferio domina o controla la función del otro en mi cuerpo. Es decir, mi hemisferio izquierdo controla mi brazo derecho y mi hemisferio derecho controla mi brazo izquierdo. Lo mismo sucedería con las piernas de un lado y del otro. Otro concepto es el de dominancia, donde el hemisferio izquierdo domina al hemisferio derecho. Y vamos a ver que el izquierdo, que es dominante, es en el 100% en lo que manejan con la derecha, escriben con la derecha, y un 70% de los zurdos. ¿Y por qué es dominante? Pues dice que contiene las áreas de conocimiento, la actividad planeada y el lenguaje. Bien, dejamos el cerebro y vamos a esta estructura, entonces dejamos el cerebro que tenemos acá y vamos a esta estructura que está acá, que es el tronco encefálico. Este tronco tiene el mesencéfalo, que está con AM, la función es un mapa retinotópico, es decir, tiene un mapa donde está el campo de distribución de lo que vemos en este momento. Así como si ustedes jugaran a ¿cómo se llama? A la guerra donde uno decía A1 hundido, a la guerra naval, entonces hay un mapa donde se distribuyen los elementos de la realidad. Pero además tiene el centro del desagrado y la agresión afectiva. Después tenemos la protuberancia del bulbo, donde se encuentra el sistema activador reticular ascendente, llamado SARA, que lo vamos a ver en profundidad cuando veamos la función del cerebro según Luria, y se encarga de que estemos despiertos. Además, en el tronco tenemos los núcleos de los pares craneales, el centro de deglución, masticación, vómito, respiración, etc. Y por último, las fibras de proyección que suben hacia el cerebro. Con respecto al cerebelo, el cerebelo tiene tres lóbulos. Un lóbulo medio o vermis, donde está el núcleo del techo y se encarga del equilibrio vestibular. El equilibrio vestibular es el equilibrio que corresponde que viene de la audición, del oído interno. Entonces,
De ahí se registra el equilibrio y es enviado al cerebelo. Después tiene dos lóbulos laterales, acá se ve uno de los lóbulos, con un núcleo llamado dentado que se encarga de la coordinación de los movimientos, el aprendizaje motor y la habilidad, y el núcleo globuloso y emboliforme que se encarga del control del tono postural y del equilibrio propioceptivo. El tono postural quiere decir, si usted en este momento está viendo el video, están sentados en una posición relajados, pero que la gravedad no los va a vencer, no los va a tirar ni para un lado ni para el otro. Y el equilibrio propioceptivo es el que proviene de nuestros tendones y músculos que nos están diciendo si vamos a perder el equilibrio o no. Bien, además tenemos la médula espinal. Y la médula espinal, que la vemos acá, se distribuye aproximadamente hasta la primera vértebra lumbar. Y tiene un segmento cervical, un segmento torácico y un segmento lumbar, sacro y coxígeo. La última parte salen todos los nervios como si fuera una cola de caballo. Vamos a ver que la médula espinal tiene sustancia blanca por afuera y en el interior sustancia gris. La sustancia gris anterior tiene función sensitiva y recoge la información de los axones que vienen desde afuera. Hay un ganglio intermedio donde le envía lo que registra. Registra dolor, tacto, vibración. Y por otro lado, la parte anterior o ventral, que es la parte más ancha de esto que fuera una H o una mariposa, que es el asta motora, donde están en general dos tipos de circuitos. Uno que es el circuito reflejo. Con el dedo toco algo, me pincho o me quema y automáticamente retiro la mano a través de un acto reflejo. Y el segundo, están engramados todos los elementos de la marcha. Es decir, que por sí misma la médula espinal hace que nuestra marcha sea coordinada. Y vamos a ver también, como vimos hace rato, que está sumamente protegida por este espacio subaracnoideo donde hay líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Para ir finalizando, me gustaría que ustedes hagan un glosario de neurociencia donde van a registrar desde lo que es el tubo neural, a partir de que se forma, cómo se van dividiendo las vesículas primarias, las secundarias y cómo en definitiva va formando todos los elementos del cerebro. Con esto me despido y vamos a seguir produciendo material para que ustedes puedan acceder y obviamente consultando con el libro para tener un conocimiento más acabado de esta temática. Muchas gracias.